el contacto con Rita Díaz, que nos tiene más antecedentes sobre este caso que ya describíamos. Lamentablemente, el atropello de un niño en el sector de Avenida Recoleta, en la comuna de Recoleta, en un accidente que se menciona además habría tenido una conductora, habría sido protagonizado por una conductora que habría intentado escapar del lugar donde se produjo, y ahora hay acciones judiciales que van a presentar los familiares de este niño, ¿no, Rita? Buenas tardes. Sí, Cari, muy buenas tardes. Una conductora que, según lo que relatan los testigos, vecinos que estaban en ese lugar, intentó darse a la fuga, y si no es porque choca con otro vehículo que finalmente detiene su marcha, hasta el momento no habría estado detenida. Ella en ese lugar fue retenida por bomberos, que llegó rápidamente, pero lamentablemente, Cari, se decidió que ella quedara apercibida esperando la citación, pero mientras todo eso pasaba con ella en materias legales, el pobre Ronaldo estaba en el hospital enfrentando lesiones graves y lamentablemente el sábado fallece. Nosotros estamos con familiares justamente de él y les voy a pedir que se acerquen. Estamos con Daniela, Lorena e Ingrid, que son la prima, la tía y la abuela materna de este menor, que nos van a relatar también, Cari, que este menor de 13 años era además muy deportista. Él entrenaba, su sueño era ser futbolista profesional. Actualmente estaba en 2 lugares entrenando y estaba postulando a la escuela de las inferiores de la Unión Española. O sea, él quería ingresar para ser futbolista profesional, un sueño que se ve coartado lamentablemente por la imprudencia de una conductora que, decimos y reiteramos, está en investigación, pero al menos eso es el relato que apuntan los testigos. Daniela, muy buenas tardes. Lamentamos mucho lo que les sucedió y lo que están pasando ustedes como familia, pero primero también preguntarte, ¿qué pasó ese día? ¿De dónde venía Ronaldo y cómo fue que fueron enterándose de toda la situación? Lo que sucedió fue que Ronaldo venía de las canchas de Guanaco, donde él jugaba la pelota con sus amigos. Se despidieron sus 2 amigos de él. Él venía cruzando ya hacia la población donde vivimos, donde él ahí venía cruzando. Esta mujer lo atropelló. Se le dio aviso obviamente a la mamá. La mamá de su amigo con el que él andaba fue la persona que lo tuvo que acompañar al hospital y a todo, la verdad, porque esta mujer se dio a la fuga. Llegó bomberos también a asistirlo, que hoy día mismo también se van a hacer presentes ellos acá. Y eso, se nos da aviso que Ronaldo fue atropellado. Llegamos primeramente al hospital que está detrás del Salvador, a neurocirugía, donde obviamente con toda la esperanza que teníamos como familia y doctores le iban a hacer los exámenes correspondientes en su cabecita, que fue donde más recibió él el golpe, y luego lo trasladaron a Roberto del Río. Ahí estuvo los 2 días que seguimos con esperanza, obviamente, de que él iba a estar bien. Donde ya el día sábado, a eso como de las 1:30 de la tarde, nos indican que Ronaldo falleció, que no aguantó la lucha. Cari, te están escuchando Daniela y Lorena. Sí, muchas gracias primero por estar conversando con nosotros a esta hora de la tarde. Preguntarles si ustedes tienen antecedentes respecto de lo que ocurrió en el lugar. Aquí se menciona que la conductora intentó darse a la fuga. ¿Qué es lo que pasó? ¿Hay personas que fueron testigos del atropello, que se hayan comunicado con ustedes? ¿Qué les han podido contar? Sí. Mira, lo que pasa es que por redes sociales nos llegaron muchos mensajes de gente que estaba ahí, de una taxista que era colega del otro taxista que esta mujer chocó, y todos ellos nos están ofreciendo las ayudas correspondientes para dar con este caso. Hay muchos niños que estaban en la cancha que está también ahí en Recoleta, que justo vieron todo el atropello y que todos indican que Ronaldo estaba cruzando correctamente. ¿Y qué les han mencionado aparte de eso? ¿Sí? Nada, incluso ella está en este momento libre, y eso es lo que nosotros pedimos, justicia, porque así como a él, a muchos niños le puede pasar. Eso es lo que más rabia nos da, que la justicia es tan inconsciente con los niños. En esa esquina han habido mucho atropello y justo nos toca a nosotros, eso es la pena que nos da. ¿Qué pasó en el momento que se produce el atropello? ¿Ella intenta escapar y no lo logra, o finalmente logra avanzar en un tramo? Según los testigos, había una micro en la esquina, él esperó pasar bien y ella pasó por el lado de la micro. Venía ya a velocidad
lo atropelló. Los testigos dicen que el niño voló y ella chocó con un taxi. Es por eso que ella paró, pero dijo que no se había dado cuenta y las imágenes, el auto hablan por sí solo. El vidrio está totalmente quebrado. Que ese fue el golpe que recibió el niño. Bueno, aquí va a ser fundamental también poder aclarar si es que la persona, esta conductora, hubiera prestado auxilios correspondientes en ese minuto, si es que la condición del niño sería otra hoy día. Eso es fundamental para poder aclarar responsabilidades penales también. ¿Quién lo lleva a Ronaldo a un recinto asistencial? Como llegaron bomberos que fueron llamados obviamente por los vecinos que le dieron ayuda al tiro, se llama una ambulancia. La verdad desconozco si habrá sido del sapo que está aquí, porque aquí hay un sapo. Claro. Y ellos fueron los que llevan a Ronaldo finalmente al Roberto del Río primero. Dari, agregar también como antecedentes que nosotros consultamos en la Fiscalía cuál es la situación actualmente de esta mujer y como te mencionaba al principio, ella estaba esperando ser citada. Se han realizado todos los peristajes por parte de la CIAT también, se han empadronado testigos. Lamentablemente entendemos que no hay cámaras en ese lugar. Nosotros consultamos a la municipalidad y nos dicen que en esa esquina no existen cámaras de seguridad por parte de ellos. Hay un centro asistencial que está en la esquina, también nos acercamos a consultar si es que ellos cuentan con cámaras en el perímetro exterior y tampoco, así que de momento, al menos del accidente, no existiría ningún registro. Eso también habría sido muy importante porque sabemos que las cámaras de seguridad finalmente son los que entregan muchos detalles y aclaran ciertas situaciones que en este caso están dando los testigos. Y por otro lado, parte de los informes que se están esperando por parte de la Fiscalía son, por ejemplo, la alcoholemia. Al menos en el primer parte que entrega Carabineros dice que la conductora iba en normal estado de temperancia, lo que nos da a entender que no iría en estado de ebriedad, pero evidentemente eso tiene que ser corroborado con un examen que se le realiza efectivamente y son justamente los informes que está esperando la Fiscalía. Claro, eso tiene que ser acreditado con una medición, evidentemente. Y me leíste el pensamiento, Rita, te iba a preguntar precisamente sobre eso. Vamos ahora a tomar contacto precisamente con el abogado Carlos Durán, que nos va a aclarar también toda la parte legal que involucra este caso. Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por estar conversando con nosotros. Buenas tardes, Karina. Saludar por tu intermedio a Daniela y a Lorena, que están pasando este momento tan difícil y con una sensación de injusticia muy grande, porque, como se dice, pareciera una cosa inexplicable esto de... Expliquemos un poco de qué se trata esto de que queda a la espera de citación o que queda percibido, como se dice. Cuando ocurre un hecho que tenga relevancia penal, digamos, llega la policía lleva a esa persona a la comisaría respectiva y se llama por teléfono al fiscal de turno. Y se le explica la situación al fiscal de turno con los antecedentes que hay hasta ese momento. Es decir, hasta ese momento los antecedentes tienen que haber sido que alguien atropelló a un niño, que a lo mejor no estaba claro si pasó con luz roja o no pasó con luz roja, que no estaba claro tampoco si es que efectivamente había habido un intento de fuga o no, que al parecer al menos no se habría concretado. Y con esos antecedentes, así de preliminares y de rápidos, el fiscal tiene que sacar una cuenta muy rápida y decir, bueno, esto amerita o ameritaría, si yo proyecto una pena, ameritaría una prisión efectiva o no. Lo más probable es que haya sacado una cuenta muy rápida, como te digo, y haya dicho no ameritaría una prisión efectiva. Por lo tanto, el fiscal rápidamente dice, bueno, no voy a pasar a control de detención a esta persona, es decir, no la voy a dejar detenida hasta por 24 horas y la voy a llevar a un tribunal para hacer control de detención y formalización inmediata, sino que voy a aplicar lo que dice el artículo 26, es decir, le voy a pedir que me deje un domicilio y que cuando yo, fiscal, reúna los antecedentes del caso, voy a citar a esta persona a las actuaciones del proceso, como va a ser ahora lo más probable. La primera actuación va a ser aquí una formalización por cuasi delito de homicidio. Pero, eso sería, claro, en teoría... Se perdió el audio. Frente a una persona que no está en una prisión efectiva. Claro, pero hay un tramo bastante grande entre quedar en libertad y quedar en prisión preventiva.
O sea, entre medio hay una batería de otras medidas cautelares que pudo haber tomado el tribunal y entre medio también está la decisión que pudo haber tomado el fiscal de llevar a control de detención a la conductora, que tampoco lo hizo, ¿no? Ahí también hay una falencia de la decisión del fiscal de turno, ¿no? Lo que pasa es que mientras tanto no haya formalización, no puede haber medidas cautelares. O sea, requisito para aplicar cualquier medida cautelar, por suave que sea, es que haya formalización. Por lo tanto, mientras no haya formalización, no hay posibilidad de aplicar medidas cautelares. Quizá el cuestionamiento estaría ¿por qué no se pasó a control de detención a esta persona? Esa es la pregunta. Claro, y se le formalizó inmediato. Entonces, la respuesta a eso tiene que haber sido de que los antecedentes que hasta ese momento, o con los antecedentes que hasta ese momento se contaba, no eran del calibre suficiente. Estoy tratando de explicar o ponerme en la cabeza del fiscal de lo que tiene que haber analizado para en ese aclarar minuto para decir esto. Lo que pasó, claro. Tiene que haber dicho, no tengo antecedentes suficientes como para enfrentar una detención y que no me la vayan a declarar ilegal, que no haya un defensor que la declare una detención ilegal y por lo tanto no fracasar en ese sentido. Abogado, usted coincidirá también en que esto que quede a libre discreción de la evaluación de un fiscal hace que el día de mañana, como ocurrió en este caso, la situación judicial para esta conductora se agrave porque el niño falleció. Hoy día la situación judicial que ella enfrenta es mucho más delicada respecto de un atropello que pudiera haber tenido con vida al niño posteriormente, ¿no? Y por lo tanto, ese margen de discreción marca una diferencia considerable, ¿no?, respecto de lo que hoy día pasa, porque si es que hoy día la conductora es citada al tribunal, perfectamente podría no presentarse. Efectivamente, y como tú dices, como bien dices, Karina, y ha sido una crítica siempre que se le ha hecho al sistema de que en este primer momento el fiscal, que no es juez, tenga facultades casi jurisdiccionales, casi él puede decidir si esa persona queda o no queda en libertad inmediata y por lo tanto darle una posibilidad, como tú dices, de fuga. Es algo que como que es una especie de falla, si tú quieres, que tiene el sistema, porque este fiscal, cuando toma esta decisión, no es que a su vez ese fiscal llame a un juez y ese juez le diga, no, mira, yo como juez te digo que no. No, es una decisión netamente del fiscal, que de alguna manera el fiscal en un primerísimo momento está impartiendo justicia. Y eso no corresponde, porque el fiscal no es el llamado a impartir justicia, los llamados a impartir justicia son los tribunales. Entonces, ahí hay un problema, creo yo, en este primer momento procesal, en donde se le entrega al fiscal una facultad de la cual quizás no debiese estar investido, quizás debiese ser de inmediato, independientemente de la gravedad del caso, un juez quien tome la decisión de si esa persona queda o no queda en libertad, porque si ocurre lo que tú dices, de que se produce una fuga, no hay un responsable de esa fuga. No. O sea, a diferencia de que si hay un juez que toma una determinación, que claramente hay un juez responsable. Claro que sí. En este caso no habría. Ahora, me gustaría preguntarle a las familiares si ustedes han presentado acciones judiciales y han tenido información, han recibido algún tipo de información médica respecto de el tiempo que Ronaldo no recibió atención médica y que pudo haber sido tremendamente importante para que él siguiera con vida. ¿Les han comentado eso? ¿Qué tan luego llegó la ambulancia al lugar? No, eso dato yo no lo tengo, pero lo primero que estamos haciendo con ustedes, porque nosotros no tenemos ninguna información, sí nos da mucha rabia que esta persona sepamos que está libre, y eso solo lo que pedimos, justicia, y que se investigue y que nos ayuden, porque la verdad nosotros no sabemos qué hacer en este caso, a quién recurrir. Actualmente ustedes tampoco cuentan con abogados. No, lamentablemente somos personas humildes, tú sabes, y es difícil para nosotros llegar y conseguir algo así. Por lo mismo, mucha gente queda sin justicia en estos casos porque somos de población, somos gente humilde. Sí, pues. Aquí hay que hacer hincapié en este tema. Hace mucho rato se viene planteando, desde que partió lamentablemente casi la reforma procesal penal, se hizo hincapié en la necesidad de que existiera, y todavía se viene destacando, pero es una de esas cosas que nunca se ha logrado concretar, una defensoría de las víctimas.
víctimas que no tienen ningún tipo de representación legal en caso de que ocurran cosas como esta, que aquí el fiscal no representa los intereses de la familia. Cuando el fiscal toma la decisión de dejar a esta conductora en libertad, no representa la necesidad de justicia que tiene esta familia. Entonces, hoy día ellos enfrentan un tremendo problema que es mucho mayor. ¿Cómo pararse frente a la justicia? ¿Cómo pararse frente a un tribunal si no tienen representación legal? ¿Cómo pedir cosas? ¿Cómo pedir cosas al tribunal? ¿Cómo pedir cosas a la fiscalía si la fiscalía tampoco los recibe? En muchos casos, los fiscales que tienen los casos en sus manos no reciben tampoco, y Carlos lo debe saber muy bien. No reciben, no dan audiencias, sobre todo en época de pandemia, se suspendieron las audiencias. Entonces tampoco la familia tiene hoy día un nexo con alguien que les dé certeza respecto de que se va a hacer una investigación imparcial respecto de lo que pasó. No hay cámaras en el lugar, entonces parece una situación en definitiva como una especie de nudo ciego. ¿Por dónde avanza esta familia, Carlos? ¿Qué recomendación podríamos hacerles en términos de buscar alguna hebra por donde buscar tranquilidad y buscar justicia, que es lo que tanto necesitan? Bueno, como tú dices, Karina, es correcto lo que tú dices en el sentido de que el fiscal o los fiscales o el Ministerio Público no son los abogados de la víctima, aunque se sienten en el mismo lado de la mesa, por así decirlo. Los intereses particulares de la víctima tienen que ser, o de la parte denunciante, tienen que ser cubiertos por su propio abogado. Sí. En estos casos, lo más aconsejable siempre es que exista un querellante, que la familia presente una querella, ¿por qué? Porque por una parte lo más probable es que el Ministerio Público va a decir, bueno, aquí hubo un cuasi delito de homicidio, no hubo la intención de matar, sí se produce el resultado de muerte, pero como no hubo la intención, estamos frente a un cuasi delito de homicidio, lo que quiere decir que en el peor de los casos tiene pena de hasta 3 años y por lo tanto esas penas van a poder ser cumplidas en libertad, inclusive puede que incluso se aplique hasta una suspensión condicional. Y no se agrava la situación, entendiendo que hay testigos que dicen que la conductora intentó escapar del lugar, porque yo tengo entendido que según la nueva ley Emilia, eso configura un segundo delito, ¿no? Ni siquiera un agravante. Claro, ahí, y por eso te decía que es importante tener un querellante que juegue por los intereses propios de la familia, porque ese querellante va a poder plantear su teoría propia y separada del Ministerio Público y decirle al tribunal, ojo que aquí no solamente hay un cuasi delito de homicidio, sino que también hay un delito derechamente, que es el que estableció precisamente la ley Emilia a partir de septiembre del 2014, que es el fugarse de un accidente o el intentar fugarse de un accidente cuando se han producido lesiones gravísimas o se ha producido el fallecimiento de la víctima. Eso constituye de por sí un delito, y un delito que la ley Emilia también dice que en principio sí o sí va a ser sancionado con cárcel de al menos 1 año de prisión efectiva, aunque la pena sea por bajo los 5 años, que son las penas que se pueden cumplir en libertad. Pero por ser un delito o tener un tratamiento especial en la ley Emilia, se va a permitir que, o la consecuencia que eso va a traer es que haya cumplimiento efectivo de al menos 1 año. Pero esa postura frente al tribunal necesariamente tiene que ser presentada por un abogado que represente a la familia, porque el Ministerio Público no es que vaya a tener una decida en el caso, ni mucho menos, pero el Ministerio Público se va a satisfacer con la primera hipótesis, que va a decir, y que la defensa de la otra parte lo va a pelear también, va a decir aquí no hubo delito porque no hubo intención, no hubo un dolo directo. Inclusive hemos visto casos en donde cuando ha habido querellante, el querellante ha podido llegar a establecer, independientemente de la fuga, aunque no haya habido fuga, pero sí hubo resultado de muerte, por ejemplo, el querellante ha podido llegar a establecer de que ha habido un homicidio a través de la aplicación de, como se dice, yéndose de tesis el querellante, a través de lo que se conoce como el dolo eventual, es decir, que esa víctima venía con un descuido manejando, a sabiendas de ese descuido, pasó una luz roja y se representó ese resultado. O sea, dijo, si yo me paso una luz roja y manejo como estoy manejando y me paso una luz roja, lo más probable es que mate a alguien. Bueno, manejo igual. Eso es el dolo eventual. Es decir, claro, el no tener la intención directa, pero el sí saber que la conducta descuidada
puede llegar a producir un resultado mayor y permanecer indiferente ante ese eventual resultado. Claro. Entonces, pero todo eso tiene que ser a través de la interposición de una querella criminal que analice los antecedentes y los pondere debidamente. Sí. Las municipalidades, yo entiendo que no sé en qué comuna Se produjo el accidente en Recoleta. Ya, las municipalidades cuentan con equipos jurídicos de apoyo a víctimas, en este caso. No sé si esta municipalidad en particular, pero muchas municipalidades lo hacen y se querellan y presentan querellas. Claro que sí. Rita, ¿tú querías decir algo? Sí, quería mencionar justamente al respecto, mencionamos acá que la familia no contaba con el apoyo de un abogado y como sabemos nuestro público siempre acoge los llamados que nosotros hacemos públicamente y ya se contactó una persona con nosotros, así que los vamos a poner en contacto con la familia Cari también para que puedan recibir el apoyo que necesitan, ese apoyo legal para poder seguir el caso y buscar la justicia que tanto anhelan. Cari, y antes de despedirnos también yo quería mostrarte justamente todo el apoyo que están recibiendo de los vecinos, de los amigos, de los compañeros de colegio de Ronaldo, quienes entrenaban también con él, quienes sienten hoy también la pérdida de este menor de 13 años que venía justamente de entrenar, cruzó la calle, como dicen aquí los testigos, su familia en verde y lamentablemente sufre este accidente que terminaba con su vida el día sábado 28 de enero. Una situación lamentable, pero esperemos que pueda tener alguna vía de solución y buscando soluciones también a través de la representación legal que pueda tener esta familia. Afortunadamente nuestro público siempre es generoso, nos ven muchos abogados que hacen este tipo de gestos, ¿no? De representar a la familia también y ayudarlos en esta situación. Carlos Durán, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Gracias también a la familia, gracias a Rita por el despacho y por su